Finalmente tocaremos la última distribución de variable aleatoria discreta, conocida como la distribución de Poisson. Tenemos entonces, siguiendo con la misma nomenclatura que hemos visto en las distribuciones anteriores, sea X, mi variable aleatoria discreta, aquella que proviene, recuerden ustedes, del conteo, tiene una distribución P de Poisson, y ahora el parámetro de dicha distribución va a ser, recuerden ustedes, esta nomenclatura que representa la media poblacional. Es el único parámetro que maneja la distribución de Poisson. ¿Okay? Pero a su vez debemos tener presente que la media poblacional va a estar dada por el producto de lambda por t. Estoy anotándoles aquí que lambda viene a ser una razón promedio de ocurrencia y t el periodo de evaluación. ¿Okay? La distribución de Poisson por lo general trabaja con lo siguiente, ¿no? Significa reconocer eventos discretos dentro de un intervalo continuo. ¿Okay? Entonces debemos identificar la parte discreta, que es lo que proviene del conteo, lo que yo voy a contar, por eso es una distribución discreta, y siempre va a estar asociado, ligado con una parte continua a la cual le vamos a llamar el periodo de evaluación. Por lo general, el periodo de evaluación viene a estar dado por unidades de tiempo, llámese horas, minutos, segundos, meses, años, etc. Pero no siempre es así. También podría considerarse como la parte continua, o sea, el periodo de evaluación con cualquier otra variable que pudiera ser continua, llámese con unidades de kilogramos, centímetros cuadrados, litros, etc. ¿Okay? Entonces, su función de probabilidad va a estar dada por la siguiente fórmula: E elevado a la menos mu, que es el parámetro de distribución, multiplicado por mu a la potencia x entre x factorial. Ahora, hay que tener presente, porque como vamos a hacer es el cálculo de las probabilidades usando el Excel, es que los valores que tome la distribución de Poisson como mínimo va a ser en este caso 0, y tenga usted presente que el máximo valor va a ser el infinito t. Vamos a ver entonces qué significa reconocer eventos discretos dentro de un intervalo continuo. Vamos a suponer que yo soy una persona que atiende en ventanilla de un banco. ¿Okay? Entonces, yo decido, en este caso, contar la cantidad de clientes que voy a atender en mi ventanilla cada 5 minutos. Entonces, miren cómo hemos definido la variable. Cantidad de clientes, reconocer eventos discretos, dentro de un periodo de 5 minutos o cada 5 minutos. Representa entonces la parte continua, lo que voy a representar para la distribución de Poisson. Si quisiera verlo gráficamente, tengo lo siguiente. 5 minutos representan mis periodos de evaluación, pero cada 5 minutos la cantidad de clientes que yo voy a atender no siempre es lo mismo. Entonces vamos a suponer que en el primer intervalo de 5 minutos yo he atendido simplemente a 3 clientes. Pasa otro intervalo de 5 minutos y vamos a suponer que ahora yo he atendido a un total de 5 clientes. ¿Okay? Hago exactamente lo mismo con los siguientes intervalos y vamos a suponer que finalmente obtuve 4 clientes atendidos en mi ventanilla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a definir la variable? X será número o cantidad de clientes que han sido atendidos cada 5 minutos. La distribución de Poisson le dice a usted reconocer eventos discretos. ¿Qué es lo que vamos a contar? Cantidad de clientes. ¿Qué necesito? La parte continua. La parte continua es mi periodo de evaluación. En este caso es cada 5 minutos. Entonces decimos reconocer eventos discretos dentro de un intervalo continuo. Entre las 10 y las 11 de la mañana, en promedio, 8 personas hacen uso de un cajero automático ubicado al lado de la puerta de entrada de un banco. Considere que el número de clientes que hacen uso del cajero sigue un proceso de Poisson. Primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10, pero más de 8, usen el cajero en este horario? ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la variable en estudio. Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, hay que identificar las dos condiciones de la distribución de Poisson, la parte discreta y la parte continua. Entonces, si leemos el problema, tenemos que la parte discreta, lo que voy a contar es la cantidad de clientes. Entonces, vamos anotando aquí en pizarra, mi variable en estudio es el número,
la cantidad de clientes que hacen uso el cajero automático. ¿Okay? Ya hemos identificado entonces la parte discreta, la cantidad de clientes. Ahora, ¿qué nos falta? El periodo de evaluación. De acuerdo al enunciado del problema, tenemos que nuestro periodo de evaluación va entre las 10 y las 11 de la mañana, es decir, en un intervalo de 1 hora. Entonces vamos a identificar en la variable la cantidad de clientes que usan el cajero automático en 1 hora. Entonces, identificando las partes de la variable que sigue un proceso de pozo será cantidad de clientes, la parte discreta, en 1 hora, que sería la parte continua. Entonces estamos cumpliendo con la distribución de Poisson, reconocer eventos discretos dentro de un intervalo continuo. Y en este caso fue el periodo de evaluación 1 hora. Entonces, habíamos mencionado que los valores que toma el rango de la variable para el caso de la Poisson, el mínimo valor es 0, pero como máximo nos vamos a ir hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, necesitamos calcular el valor del parámetro mu, pero habíamos visto que mu es el producto de lambda por t. Entonces, ¿qué cosa es lambda? Lambda viene a ser la razón promedio de ocurrencia. La razón significa un cociente. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar cuál es esa razón promedio de ocurrencia. Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, dice que en promedio, ya se le está dando usted el enunciado, en promedio, 8 personas usan el cajero automático. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Lambda viene a ser entonces 8 personas. Pero es una razón, dividido sobre quién. Dice en el periodo de evaluación, es decir, en 1 hora. Entonces vamos a considerar lambda 8 personas atendidas cada hora. Ese sería entonces mi lambda, la razón promedio. T viene a ser el periodo de evaluación, es decir, lo que sale de la pregunta. ¿En qué nuevo periodo deseo evaluar este proceso? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10, pero más de 8 usen el cajero en ese horario? Es decir, en un periodo de 1 hora. Entonces nuevamente T viene a estar dado por 1 hora. Realizamos entonces el producto, digo, 8 personas atendidas cada hora por mi periodo 1 hora. Entonces estamos viendo que en este caso se anula el valor de 1 hora y me está quedando finalmente 8 personas. Lo que quiero que observe a usted es lo siguiente. Si mi variable es discreta, su promedio debe tener las unidades de la variable discreta, que en este caso sería la cantidad de clientes o la cantidad de personas atendidas. Y lo que estamos viendo es que mi promedio tiene las unidades de la parte discreta. Significa que siempre la parte continua debe eliminarse. ¿Ok? Entonces, vamos a formar la función, que en este caso estaría dado de la siguiente manera: e a la menos 8 por 8 a la x sobre x factorial, para todos los valores de la variable que van de 0, 1 hasta el infinito. Esta fórmula en realidad es la fórmula que se usa para la distribución de Poisson, pero lo que nosotros vamos a hacer es el uso del Excel. Entonces, para el caso del Excel necesitamos formar, como lo hemos hecho para las distribuciones anteriores, una tabla de función de probabilidad. Consideramos entonces los valores de la variable 0, 1, 2 hasta, en este caso, el infinito, y lo que vamos a determinar con el Excel son sus respectivas probabilidades. Pero en este caso, como mi variable va hasta el infinito, no es posible verificar que la suma de esta columna me dé la unidad. ¿Ok? Entonces, desarrollando la primera pregunta, de acuerdo al problema, le piden a usted cuál es la probabilidad de que menos de 10, pero más de 8. Entonces, escribimos de la siguiente manera: menos de 10 personas, pero más de 8 personas. ¿Ok? Entonces, x será mayor que 8, pero estrictamente menor que 10. ¿Ok? Entonces, si desarrollo el único valor que voy a considerar como rango de la variable va a ser igual a 9. Este valor lo vamos a obtener como respuesta usando el Excel. ¿Ok?
De acuerdo al enunciado del problema, el valor de la media, el valor de su parámetro, que era el producto de lambda por t, nos había dado un valor igual a 8. Los valores del rango de la variable, para el caso de la Poisson, mínimo 0 y máximo hasta el infinito. Pero en este caso, ¿hasta qué valor vamos a llegar como máximo? Nos vamos a dar cuenta de la pregunta que tenemos que solucionar. Si nos dicen que la variable va entre 8 y 10, entonces con que lleguemos hasta máximo 10 u 11 estaríamos cumpliendo la condición del primer problema. Entonces vamos a digitar aquí del 0 hasta el 10. Tenemos entonces, vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho para las distribuciones anteriores. Nos vamos al icono de funciones, vamos a elegir las categorías estadísticas y dentro de ella vamos a elegir la distribución Poisson, que en este caso aparece simplemente con su nombre, Poisson.dist. Damos entonces a aceptar. Lo que nos pide a continuación la ventana es X. Al igual que la binomial y al igual que la hipergeométrica, en este caso X viene a estar dado por la celda que contiene al menor valor del rango de nuestra variable, que en nuestro ejemplo es la celda A6. El valor de la media, el valor de nuestro parámetro, lambda por t, nos había salido 8, y en este caso acumulado también vamos a considerarlo como un falso por calcular, en este caso, probabilidades puntuales. Entonces damos a aceptar y realizamos el copy de la fórmula. ¿Okay? No podremos verificar en este caso que la suma nos va a dar la unidad, dado que los valores del rango de la variable se van hasta el infinito. Entonces vamos a desarrollar en este caso el cálculo de que x sea mayor que 8 pero menor que 10, y como habíamos visto en solución de pizarra, ese era únicamente el valor x igual a 9. Entonces vamos a ponerle igual a la celda que contiene el valor de x igual a 9 para obtener la respuesta final. ¿Ok? Que será igual a 0.1241. Vamos a ver ahora la solución del ítem B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 10 y las 10:30 de la mañana hagan uso del cajero menos de 3 clientes? ¿Okay? La diferencia entre la parte B y la parte A radica en el periodo de evaluación. En la parte A, le decía a usted, en un intervalo de 1 hora, ahora estamos viendo claramente que de acuerdo al enunciado tenemos un rango de media hora. ¿Ok? Entonces defino mi variable cantidad de clientes que usan el cajero automático, pero ahora en media hora. Sigo entonces identificando la parte discreta y la parte continua. Con respecto a lambda, no ha cambiado, siguen atendiéndose en promedio 8 clientes cada hora. Lo que acaba de cambiar mi periodo de evaluación, que va a ser ahora media hora. Y si ha cambiado el periodo de evaluación, va a cambiar también el valor del parámetro. Entonces, el parámetro será ahora en este caso, son 8 clientes u 8 personas atendidas cada hora por mi nuevo periodo de evaluación, que en este caso sería media hora. ¿Okay? Desarrollarlo entonces, cancelamos siempre la parte continua, debe eliminarse y me va a quedar en este caso 4 personas. Mi función de probabilidad estaría dado por e a la menos 4 por 4 a la x sobre x factorial. Los valores que toma mi variable en estudio van de 0 hasta el infinito. Para desarrollar su probabilidad, de acuerdo al enunciado del problema, tenemos ¿cuál es la probabilidad de que entre las 10 y las 10:30 hagan uso del cajero menos de 3 clientes? Entonces decimos, cantidad de clientes, mi variable en estudio x, hagan uso del cajero menos de 3 de ellos. Entonces, menor que 3. Y si es estrictamente menor que 3, eso significa que la variable va a tomar mínimo, como hemos visto en el rango de la variable, en este caso el mínimo valor es 0. Decimos entonces, tendremos que realizar la suma cuando x es 0, cuando x es 1 y finalmente cuando x es igual a 2. Bien, vamos a ver a continuación el cálculo del ítem B, que decía calcular la probabilidad de que x sea menor a 3. Pero vimos que para la pregunta B, el valor del parámetro media poblacional había cambiado porque el valor del periodo de evaluación era en este caso media hora.
Realizando el producto de lambda por t nos arrojó un valor de media igual a 4. Entonces, si cambió el valor del parámetro, cambiará también su función de probabilidad. Entonces, realizamos la misma operación, funciones, categorías estadísticas, elegimos la distribución de Poisson.dist, damos a aceptar, elegimos la celda que contiene al menor valor del rango de la variable, pero ahora nuestra media va a ser igual a 4, en acumulado 0, y damos a aceptar. Como quiero que sea menor que 3, con jalar hasta 4 o 5 será suficiente. ¿Okay? Entonces, que sea x menor que 3 significa la suma de los valores de 0 hasta 2. Entonces nos vamos al icono de autosuma y vamos a sumar entonces de 0 hasta 2. La suma de la celda de C6 hasta C8 en este caso. Damos a aceptar y la respuesta final sería 0,2381. Vamos a ver que para calcular el valor de la media y de la varianza, la distribución de Poisson, ellas son exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si habíamos visto que en el caso de la media viene a estar dado por el producto de lambda por t, y siendo la media igual que su varianza, entonces la varianza también va a ser el producto de lambda por t. Reemplazaríamos los valores de acuerdo al enunciado del problema para obtener sus respectivos valores numéricos. ¿Okay? Eso sería entonces lo que corresponde a la distribución de Poisson. Espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias.